Hoy en Exhala Relax hablamos sobre los doshas, la clave para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo y mente. Os doy la bienvenida y os invito a poneros cómodas, cómodos, mientras os hablo de los doshas. Antes de comenzar, me gustaría decirte que este audio lo encontrarás en mi espacio personal en la app de meditación y crecimiento personal de Aura, junto con otras meditaciones, ejercicios respiratorios y coaching de vida que solo publico allí. En la información te dejo un pase gratuito de 30 días para que pruebes la app y puedas acceder a mi contenido exclusivo. Y también podrás acceder a otros coaches de otras especialidades para que puedas encontrar el conocimiento y las herramientas que mejor te funcionan a ti en particular. Hablemos de los doshas. Para comprender mejor qué son, primero observemos en qué consiste la propia vida. Según el Ayurveda, para que la vida tenga lugar, tienen que darse los siguientes elementos: cuerpo, mente, alma y órganos sensoriales. Si falta alguno de estos componentes, la vida sencillamente no existe. Estos son los pilares de la salud y como tales merecen especial atención y cuidado. El cuerpo humano, a su vez, también está compuesto por 4 elementos imprescindibles. Primeramente, los tejidos, como el tejido óseo, muscular o graso, los órganos y todo tipo de estructuras internas. En segundo lugar, los desechos, es decir, todo residuo producido por el funcionamiento del cuerpo que debe ser eliminado. Tercero, los canales corporales, que son vías de entrada y salida del cuerpo o de comunicación entre sus diferentes partes para el transporte de todo tipo de sustancias, nutrientes, hormonas, etc. Y cuarto y último, los doshas, precisamente en lo que vamos a profundizar hoy. Dosha se traduce como humor biológico. Proviene del sánscrito dushan, que significa aquello que produce enfermedad o desequilibrio. Los doshas son la representación de las 3 energías predominantes de la naturaleza en nuestro cuerpo: la energía lunar, la solar y la del viento. Comencemos por el dosha más importante, Vata dosha, la representación de la energía del viento en el cuerpo. De ahí que el elemento que lo representa sea el aire. Vata dosha es el movimiento, el desplazamiento, las corrientes, los flujos, el transporte y la eliminación. Todo aquello que se mueve en el cuerpo está regido por Vata dosha. El siguiente es Pitta dosha y representa la energía solar en el cuerpo. Por ello, el elemento que lo representa es el fuego. Pitta dosha es el metabolismo y el calor del cuerpo. Nuestro organismo es pura química. Está constantemente descomponiendo sustancias y uniéndolas a otras, creando así las unidades básicas para el funcionamiento del cuerpo. Todas estas reacciones liberan calor, manifestando así cuán activo está nuestro metabolismo. Tanto Vata dosha, el aire, como Pitta dosha, el fuego, son catabólicos, es decir, consumen energía y desgastan el cuerpo. Por lo tanto, el tercer y último dosha tiene que ser un dosha anabólico, que construya y que nutra. Ese es Kapha dosha, la representación de la energía lunar en el cuerpo, cuyo elemento es el agua. Kapha dosha es todo aquello que cohesiona el cuerpo, que lo nutre y lo mantiene unido. Lo ideal sería que tuviéramos los 3 doshas en igual proporción en el cuerpo. Esto se manifestaría en una salud equilibrada,
pero la realidad es que la gran mayoría de nosotros tenemos en predominancia uno o dos doshas por encima de los otros. Esto hace que nuestro cuerpo tienda a un cierto tipo de desequilibrio específico. Como decíamos al inicio, la palabra dosha significa aquello que causa enfermedad. Por ejemplo, si tengo un exceso de kapha dosha en mi cuerpo, se manifestará con una acumulación de tejido graso, edema o mucosidad, propiciando enfermedades como la diabetes. Resulta útil conocer los lugares principales donde se ubican los 3 doshas en nuestro cuerpo, ya que nos revelan en qué estado están, es decir, si tienden al equilibrio o al desequilibrio. El lugar principal de Vata dosha es la zona del abdomen, el lugar donde tenemos la mayor cantidad de espacio en el cuerpo, los intestinos. Sabiendo esto, detente un momento a observar. ¿Cómo es tu salud abdominal? ¿Tienes hinchazón, gases, dolor o quizá estreñimiento? Veamos ahora Pitta dosha. Este se manifiesta principalmente en el estómago en forma de ácido estomacal, pero también está presente en la piel y el sudor, en la sangre y en la vista y los ojos. Pregúntate cómo son tus digestiones, si la piel tiende a enrojecerse o es muy sensible, si tienes infecciones recurrentes o si los ojos se irritan con facilidad. Hablemos ahora de Kapha dosha. Está ubicado principalmente en los pulmones y el corazón, pero también en la cabeza y las articulaciones. Pregúntate ahora si tienes mucosidad constante, si es excesivamente pegajosa, sientes la cabeza embotada o si las articulaciones están bien lubricadas. Existen muchos factores que desequilibran los doshas. Por ejemplo, cuando retenemos los impulsos naturales como orinar, la sed o la expulsión de gases. También cuando no nos alimentamos acorde a nuestros doshas predominantes. Por ejemplo, comer comida excesivamente pesada cuando nuestro dosha principal es kapha, el dosha de la nutrición. También se desequilibran cuando nuestras rutinas no son afines a los doshas que tenemos en mayor proporción. Por ejemplo, el sedentarismo aumenta kapha dosha en el cuerpo. Otro factor que los desequilibra son las estaciones del año. Por ejemplo, el calor del verano aumenta Pitta dosha, que es el elemento fuego. También son importantes factores como nuestro entorno familiar, social o laboral y el uso que hacemos de la mente, las emociones y los sentidos. Para cuidarnos según el Ayurveda, debemos aprender cuál es la proporción de los doshas en nuestro cuerpo e idear una alimentación y rutinas acorde a ella. Te dejo un enlace en la descripción a un vídeo en el que te explico cómo averiguar tu constitución Ayurveda. Te invito a suscribirte para más información sobre Ayurveda. Te deseo un maravilloso día.